Estamos con Rubén Darío Insúa, entrenador emblemático del fútbol argentino. Primero, gracias por recibirnos en tu casa, por charlar con nosotros acá con Detrás del Deporte. Preguntarte por el balance en el cierre de este 2025 en tu paso por Barraca Central hoy en día como entrenador. Bueno, la verdad que digamos que estamos conformes. En línea general es un buen año. Yo me hice cargo del equipo en septiembre del 2024. No era un momento fácil, ¿no? El equipo estaba en el fondo de la tabla y llevaba bastante tiempo, creo que 13, 14 partidos sin ganar, pero bueno, empezamos a trabajar ya desde ese día pensando en la temporada siguiente y a partir de enero hicimos una buena pretemporada, reformulamos algunos aspectos del plantel y terminamos cumpliendo los objetivos. El primer torneo estar entre los 8 mejores, en el segundo volver a repetir y digamos por una consecuencia lógica, si uno conseguía estar entre los 8 primeros en los 2 torneos, seguramente iba a clasificar un torneo internacional, que era el objetivo principal del club y lo pudimos lograr. Rubén tiene un equipo y dice, bueno, quiero traer ciertos jugadores, te dan la libertad de elegir. ¿Qué características buscas que tenga un jugador general, más allá de la posición de un 9, un delantero, un defensor? ¿Qué características tiene que tener un jugador para ser jugador tuyo? Bueno, primero tiene que tener eso depende mucho del presupuesto del club. Ahora, las características naturales que a mí me gustan, para mí en el fútbol lo más importante es la técnica. A partir de eso, digamos, todo es un valor agregado. Hoy en día es muy importante el perfil físico, ¿no? Sobre todo en el fútbol argentino, que es un fútbol muy físico, muy agresivo en los duelos individuales. Los jugadores potentes y rápidos tienen, digamos, mucha influencia en el desarrollo del juego. Pero para mí lo más importante es la técnica. Jugadores técnicamente bien dotados. Y si tienen talento, obviamente mejor. Lo que pasa es que son los más caros. Y en cuanto a la mentalidad, ¿qué características quizá tiene que tener desde el rol de la experiencia? Quizá también un joven que pueda tener un liderazgo nato que a vos te guste y que tenga el perfil de Rubén. Bueno, obviamente que en los deportes de alta competencia en general y en el fútbol en particular, la mente es muy importante. Y jugadores que tengan la mente fuerte, que tengan carácter, digamos que es casi indispensable para los clubes grandes en particular, pero diría en el fútbol argentino en general. Convivir naturalmente con la presión en el fútbol actual, donde los medios audiovisuales están muy encima del protagonista, ese tipo de comportamiento tiene una gran influencia después en su rendimiento. ¿Cómo se convive con esa presión mediática y social del fútbol argentino para con los entrenadores, para con los jugadores? ¿Y cómo haces también para trasladarlo en un club como Barraca Central, que en el último tiempo estuvo en el ojo de todo el mundo, que los jugadores quizá no se dispersen en eso y estén centrados en lo que es el juego? Yo creo que hay una sumatoria de factores. El protagonista, naturalmente, sobre todo estas últimas 2 décadas, con naturalidad creo que se ha ido acostumbrando a sentirse observado, a convivir con las críticas, que hoy en día son muchos más que los elogios, entre comillas, cierto maltrato social, porque cuando vos ganás sos bien tratado y cuando perdés no. Y a todo el mundo le gusta sentirse elogiado, pero a nadie le gusta sentirse criticado. Entonces hay que convivir con naturalidad, después tener cierto perfil en la conducción para en el día a día aislarte de esas cosas y centralizarte en lo que te va a dar resultados. Hay una suma de factores que te permiten el perfil del club en el que trabajes, la intimidad, el lugar de trabajo, la infraestructura que vos tengas en determinado club, que hoy en día ha crecido mucho, sobre todo en las últimas décadas, que te permite
tomar cierta distancia digamos, de la visualización que hay general para con el jugador o con el entrenador. Más que nada con el entrenador, que es en definitiva el que generalmente no dura todo el año acá en el fútbol argentino. Y esto que decís del maltrato cuando se pierde o se gana, ¿cómo se hace para tener un equilibrio entre la frustración y el éxito y poder convivir con que eso es una constante en el fútbol? Bueno, yo creo que es muy importante ni dramatizar demasiado cuando te toca perder, ni tampoco una euforia desmedida en el éxito. Si vos convivís en la normalidad, digamos que es más sencillo. ¿El futbolista está idealizado por la sociedad? ¿Idealizado en qué sentido? En el sentido de que quizás se lo juzga más como un superhéroe y no como una persona, y por eso viene esto del maltrato que quizá... Ha cambiado mucho la sociedad en su conjunto. Antes el jugador acá en la Argentina era admirado en la mayoría de los casos y bien tratado. Hoy eso ha cambiado. En cuanto al cambio esto del fútbol, ¿no? Más allá de estas cuestiones, en lo táctico, en lo técnico, con respecto a las herramientas, ¿cuánto ha evolucionado con el tiempo? Bueno, ha evolucionado en algunos aspectos, en la ciencia, trasladar el deporte, la medicina deportiva. Eso ha mejorado mucho la preparación física y mental. Hay menos tiempo para pensar, menos espacio para maniobrar. Por lo tanto, la estética del juego ha disminuido. Por eso cada vez es más importante la técnica, el desarrollo de la técnica para poder prevalecer en los duelos individuales, en tener certeza en los pases, en amortiguar la pelota cuando uno la recepta. En eso ha cambiado. Y en cuanto a los torneos, ¿no? Han evolucionado a lo largo del tiempo. Hoy en día estamos jugando con un formato de playoff que a veces es criticado, a veces termina gustando, pues se le da lugar a distintos equipos a que lleguen a otras instancias. ¿Cómo lo ves vos? ¿Y qué crees que quizá necesita mejorar, si es que necesita mejorar el fútbol argentino sin perder la esencia de lo que siempre fue? Bueno, el formato de los torneos depende del gusto de cada uno. Después, en definitiva, antes de empezar el torneo, vos ya sabés cuál van a ser las reglas y jugar de esa manera. A veces hay torneos largos, acá en la Argentina en las últimas 4 décadas hubo primero torneos largos y uno corto, después 2 torneos cortos, después se ha ido cambiando, hace bastante tiempo que ha ido sucediendo. Hay todo el tema de los playoffs, que haya 16 equipos que terminan jugando, no cambia casi nada. Por ejemplo, cómo se juega la Copa Libertadores, o la Copa Sudamericana, sí, o los Mundiales, o las Copas Américas. En otros países esto lleva muchísimos años. En México hace muchos años se juega así, en Colombia también. Y bueno, ahora se implementó este año acá. ¿En ese sentido ayuda a jugar una Copa Libertadores y Sudamericana con el mismo rodaje, quizá? Yo creo que termina dependiendo del rendimiento que vos tengas a lo largo de la temporada, en definitiva, porque es por sumatoria de puntos, para entrar a la Libertadores o para entrar a la Copa Sudamericana. Sí, a mí me ha gustado, por supuesto que la mayoría veo que no, por lo tanto seguramente el equivocado soy yo. Pero a mí me gusta que haya muchos equipos en primera y más equipos en el Nacional B. Yo creo que ese es un problema que trae a la Argentina hace muchísimas décadas, porque estaba centralizado el torneo acá en Capital, Gran Buenos Aires, o sea, la provincia de Buenos Aires, y Santa Fe, Rosario y la provincia de Santa Fe. Hasta hace 3 o 4 décadas había 21 a 22 provincias que no participaban en el fútbol de primera. Eso no pasa en ninguna de las grandes potencias a nivel mundial. Vos agarrás, todos los equipos fueron campeones del mundo. España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra en Europa. Y acá en Sudamérica, Brasil y Uruguay. En todos esos países europeos se juegan, hay 2 o 3 equipos máximos en cada provincia. O sea,
eso en la Argentina no pasaba. A mí siempre me llamó la atención, recuerdo en el año 75 Argentina, el técnico de la selección era Menotti, y encaró una Copa América con todos jugadores del interior. Sí. Porque dijo que... Sí, también no traer jugadores argentinos lo ha utilizado como táctica. Claro, para federalizarlo. O sea, Menotti lo vio hace 50 años. Así que estoy de acuerdo, yo creo que haya equipos del interior jugando en primera división, como hay ahora, y más en Nacional B, eso ha ido generando una mejora en la infraestructura en todo el país, en divisiones inferiores, en la construcción de mejores estadios, que los jugadores jóvenes se acostumbren a competir a los 14 años y viajar por todo el país. Yo estoy de acuerdo con eso. En el básquet, hace 3 o 4 décadas atrás, a través de una idea de un grandísimo entrenador de básquet llamado Leon Nasnudel, se implementó esto mismo en el básquet, que se juega también acá en Capital y en Buenos Aires, y lo federalizaron, y el mundo del básquet lo vio con buenos ojos, en contrapartida que pasa con el fútbol, que yo veo que la mayoría no está de acuerdo, ¿no? Y ayuda también a quizá encontrar semilleros de la B Nacional de otras provincias y mismo también en primera división, al haber más equipos, quizás se nutren de más jugadores que antes no se veían. Exactamente. O sea, vos tenés una fábrica muchísimo más amplia, que fabrica mayor cantidad de jugadores y de mejor calidad. Sí, yo creo que en eso es muy importante. Yo siempre pongo como ejemplo, yo esto que digo ahora públicamente, lo empecé a pensar en el año 89, por un hecho muy puntual. Yo jugaba en Independiente en ese momento, ¿no? Independiente salió campeón y en esa época, creo que ahora ya no pasa, el gráfico, a la semana ponía el gráfico, decía la revista grande, viste, mucho más grande que la normal, del equipo campeón. Entonces, bueno, me acuerdo, la compré, como hacían todos los jugadores de esa época, comprar el gráfico, y ni hablar si el equipo salía campeón, y vi en una de las páginas centrales estaba la distribución del plantel, o sea, había 27 jugadores, por ejemplo. Entonces decía dónde habían nacido, cuántos partidos habían jugado, cuándo había debutado en primera, todo el informe de cada uno. Y leyendo, veía a todos mis compañeros donde habían nacido, viste, por curiosidad, cuántos partidos habían jugado. Entonces en un momento empecé a mirar cuántos jugadores de ese plantel habían nacido en Capital Federal. ¿Sabes cuánto había? De los 27 o 30. Como que casi todos, ¿no? Uno. Yo. Entonces ahí, viste, empecé a decir, qué raro esto, lo leí de nuevo, ¿no? Entonces me pareció, ahí, yo todavía era jugador de fútbol, tenía 27 años, 28 había cumplido. Y ahí me empezó a hacer un poco de ruido. Digo, ¿cómo puede ser que en el fútbol argentino los jugadores, había muchos jugadores del interior, tengan que venir acá para trascender? Sí. O sea, ahí empecé a pensar, y después obviamente viendo lo que había hecho Menotti, habían pasado 14 años. Entonces ahí empecé a pensar que había que mover las estructuras, favorecer al interior. Yo creo que si vos hablas con los hinchas de todas las provincias, los hinchas, los jugadores, los entrenadores, los periodistas, me imagino en el interior todo el mundo debe estar de acuerdo con esto. Porque hoy hay jugadores de clubes del interior que son vendidos a Europa sin pasar por los clubes de Capital o Gran Buenos Aires, cosa que antes no pasaba. Y estructuralmente a todo lo que son las juveniles del fútbol argentino, teniendo en cuenta la selección argentina, pero también lo que son los clubes, ¿cómo lo ves hoy?
Y bueno, obviamente que hay un incentivo. Yo, siendo un técnico de San Lorenzo el 2022, en la cuarta fecha nos tocó Central Córdoba Santiago. Yo no conocía el estadio, nunca había ido. Y cuando entré, viste, una cosa extraordinaria era. Y por suerte ganamos. Y ahí, viste, empecé, después se jugó algunos partidos de eliminatoria y el Chato, viste, en Córdoba. Yo creo que integralmente eso mejora. Mejora el desafío de los entrenadores de divisiones inferiores, los jugadores, los preparadores físicos, los médicos, que los clubes grandes, los grandes de la Argentina van al interior y eso genera un gran movimiento de gente, ¿viste? Trabajan los hoteles, los restaurantes. Yo creo que... y aparte veo que cada vez en la Copa Libertadores hay más equipos. En las Copas Sudamericanas hay más equipos. En los mundiales más equipos. Los europeos ahora juegan la Champions, después pusieron la UEFA, después pusieron la Conferencia Libre, ahora pusieron otra más. Veo que va en esa dirección. Pero bueno, la mayoría de la gente veo que no le gusta esto. Acá, capital y Gran Buenos Aires. Y a diferencia de los jugadores jóvenes que salían de las canteras anteriores, con respecto a esta generación, ¿en qué cambiaron? ¿Cambiaron en cuanto a lo técnico, la habilidad? ¿O solo quizá con las herramientas que tienen hoy en día, ese es el cambio que se nota? Y las dos cosas. Hoy los jugadores de inferiores tienen mayores herramientas para su evolución. Yo lo veo en los campos de juego, en los gimnasios. Hoy tienen las vitaminas que le dan, los nutricionistas. Hoy los clubes en general han mejorado mucho el aspecto estructural, organizativo, y por una consecuencia lógica, los jugadores de inferiores tienen mayores posibilidades de crecer mejor y más rápidamente. ¿Hay alguno que te sorprenda en particular o que sigas la carrera de? ¿Vos y jugar jóvenes? Sí. No, aparecen muchos, todos los años en la Argentina. Hace algunos meses atrás, el fútbol argentino, en este caso puntual River, pero un jugador joven, de 18 años o 17 que lo tenía, se fue al Real Madrid. No recuerdo si anteriormente hubiese pasado eso. Hay muchos otros que son vendidos a grandes clubes de Europa, cada vez a edades más tempranas, ¿no? Se debate mucho eso, la rapidez con la que quizá se liberan o venden los clubes a los chicos. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Crees que tiene que ver con el momento socioeconómico del país o con qué tiene que ver? Y indudablemente tiene que ver con el aspecto socioeconómico. ¿Por qué? Porque el club lo puede vender por una necesidad económica, pero también están los alrededores sociales del jugador, su familia, sus amigos, que pueden ver en esa transferencia un mejoramiento para ellos también. Una cosa trae aparejada a la otra. El ideal sería que se quede más tiempo acá, porque seguramente eso potenciaría la Liga Argentina y volvería, esto lo digo medio en broma, volverían los equipos argentinos a ganar otra vez la Libertadores, porque hace 7 años que los equipos argentinos empiezan, los que juegan Libertadores, empiezan con un plantel y en junio se debilitan. En contrapartida, los brasileños muchas veces en junio traen ellos jugadores brasileños de Europa o jugadores extranjeros también los traen de Europa. Sí, claro, obviamente potenciaría el fútbol argentino. Yo, a veces cuando hablo con gente de fútbol, por ejemplo, vamos a suponer que el gobierno uruguayo decide que no puede haber ningún jugador uruguayo jugando fuera de Uruguay. Y todos los jugadores uruguayos que están repartidos por el mundo vuelven a la Liga Uruguaya. Seguramente los equipos uruguayos volverían a ganar Libertadores o Sudamericana porque tienen grandísimos jugadores por todo el mundo. Y Argentina, algo parecido también.
con Detrás del Deporte escuchando a Rubén Darío Insúa en una parte más reflexiva, donde va a hablar y va a relacionar cómo la sociedad se relaciona con el fútbol y el fútbol argentino, cómo muchas veces se le tiene poca paciencia a los entrenadores y no se valora lo que se consigue. Va a poner además en primer plano a grandes maestros de nuestra historia como son Menotti, Bilardo y Scaloni. Va a decir que son ejemplos de éxito, de trabajo, de conducción, de perseverancia, y además va a reivindicar al fútbol argentino como un producto de primer nivel. Saliendo un poco quizá del fútbol, pero también metiéndolo en el mundo, los argentinos, sin dudas en el deporte, somos reconocidos muchas veces con muy pocas herramientas, pero cuando hay un deportista argentino compitiendo, se lo tiene muy en cuenta a la hora de ver si va a ganar, cómo compite, qué hace. ¿Qué crees que tenemos los argentinos, o tienen en realidad los deportistas argentinos, para ser tan reconocidos? Bueno, me imagino que tendrá mucho que ver con nuestro talento individual, con ciertos rasgos culturales. Somos una sociedad inconformista, que siempre buscamos más, muchas veces nos pasamos del límite y ahí surge el problema. Pero fíjate, en el fútbol de hoy en día son muy críticos puertas adentro, y en el exterior miran la Argentina y se vuelven locos. Y como estos se pelean entre ellos, critican el campeonato, el sistema, los árbitros, todo lo quilombo que hay todos los fines de semana, y de afuera nos miran. Yo tengo amigos que viven en Europa, en el exterior, y lo miran y dicen, como estos son campeones del mundo, son bicampeón de América. Ganaron la final intercontinental a Italia con una clase magistral de fútbol, de 3-0 en Wembley. Y se quejan de todo, y de esos países que desearían estar en el lugar de Argentina. No tengo ninguna duda de esto. Los españoles, los franceses, los ingleses, le encantaría ser campeón del mundo, que es lo más difícil de todo, ¿no? Y nosotros estamos siempre peleando, ¿no? Es un rasgo de la sociedad argentina, no pasa a nivel general. Simplemente que el fútbol tiene cierta masividad y es tan atractivo, se nota un poquito más. Pasa también con los entrenadores argentinos en el mundo. El otro día hablábamos con José Peckerman y él destacaba esto, la cantidad de entrenadores argentinos en nivel sudamericano y también obviamente a nivel europeo. Hay muchísimos y se los valora y se los destaca con un nivel altísimo. ¿Cómo lo ves vos como entrenador? Y bueno, acá los echan a los 3 o 4 meses, es lo mismo. Fíjate, en el equipo en Sudamérica hay técnicos argentinos, en Europa también. En selecciones. En selecciones, en clubes. El fútbol brasileño en estos últimos años ha empezado a contratar entrenadores argentinos, cosa que nunca antes pasaba. Y nosotros elogiamos el torneo brasileño. Ellos vienen y contratan al técnico argentino. Por primera vez en la selección de Brasil hay un técnico extranjero, Carleto Ancelotti. Entonces nosotros decimos, mira, el campeonato yo vamos a copiar de ellos. Y ellos vienen y contratan técnico argentino, contratan técnico extranjero para la selección. Nos cuesta valorarnos a sí mismos. Pero a su vez nosotros todavía no llegó el momento de que contratemos un técnico extranjero. Todavía seguimos, más allá de que los echan a los 3 meses, seguimos valorando el producto nuestro, ¿no? No como se debería, creo. Porque si no, los técnicos durarían 1 año, 3 o 4. ¿No se confía en el proceso, decís? No, yo creo que ahí hay un componente que supera el aspecto deportivo, que es el mal humor social, el temor a los medios de comunicación, el pánico a las redes sociales. Pasa más por ese lado que por lo estrictamente deportivo. Porque en la vida yo creo que naturalmente uno tiene que copiar los buenos ejemplos. Y los buenos ejemplos son aquellos clubes que mantienen a los entrenadores. Ahora el fin de semana va a haber una final. Sí. Argentina. Racing, Estudiantes de La Plata. Costa ya lleva 2 años y Domínguez más de 2 años. Habría que copiar eso. Aparte de elogiar 2 grandes equipos que van a jugar la final, aparte de elogiarlo, copiarlo, que es lo que se hacía hace algunas décadas acá en Argentina. Se copiaba lo bueno.
Antes, yo cuando era chiquito me educaron de esa manera. Vos tenés que tratar de copiar lo que está bien. Después podrás hacerlo o no. Ahora se lo critica más a los que hacen las cosas bien que copiarlo. Hemos tenido un cambio cultural ahí. Y hablando de buenos ejemplos, me nombrabas antes a Menotti. Te quiero preguntar por qué cosas has aprendido o has elogiado de un entrenador emblemático como lo es él, también de Bilardo y hoy en día obviamente de Lionel Scaloni. Y bueno, son los 3 entrenadores más, digamos, exitosos de la historia del fútbol argentino porque consiguieron ser campeones del mundo en distintos momentos. Ellos 3 vieron algo o pudieron conseguir algo que el resto no pudo, habiendo grandísimos entrenadores, ¿no? Acá. Pero bueno, Menotti reordenó el fútbol argentino hacia adentro, jerarquizó la selección, tomó decisiones duras para conseguir que la selección sea vista como prioridad nacional. Él dijo que no se vendan jugadores por 3 años para llegar bien al Mundial. Cambió la forma de entrenar. Esto de llevar solo jugadores que jueguen en el país también. Claro. No llevó a Maradona por ciertas razones. Son decisiones. Un año antes de la Copa del Mundo, Argentina hizo una serie internacional que se jugaron todos los partidos en la cancha de Boca contra todos equipos europeos. Yo fui a ver todos los partidos. Y después Argentina terminó siendo campeón del mundo. O sea, Argentina se concentró. El Mundial se jugaba en junio y la selección argentina empezó a entrenar en el mes de enero. Hizo una pretemporada en Mar del Plata, quedaban concentrados, hacía partidos amistosos. Bueno, después Bilardo lo mismo. Jerarquizar la selección. Los dos pensaban futbolísticamente diferentes, pero eran dos primeras clases. Yo por eso nunca me metí en ese tema, que se peleen ellos, que discutan, son 2 primeras clases, que discutan entre ellos. Yo lo disfrutaba a los dos. Como hincha de fútbol, yo soy hincha de fútbol argentino. A mí me encanta el fútbol argentino. Creo que es el mejor fútbol del mundo. Y aparte, esta es mi opinión, que está rodeada obviamente de algo afectivo, por llamarlo de alguna manera, porque yo nací acá. Pero cuando terminó la Copa América, yo estaba en el exterior, había ido a visitar a mi hijo y a mi nieto. Y leí en un diario de habla hispana, donde ponían las estadísticas a nivel mundial. ¿Quiénes eran los países que más títulos habían ganado a nivel selección? Y el primero es Argentina. Y el segundo Uruguay. Cosa que ese dato yo no lo tenía. Pero bueno, sí, yo creo que el fútbol argentino es muy bueno. Siempre hay para crecer, para mejorar, por supuesto. Siempre hay que dejar un espacio pequeño o amplio, como sea, para buscar ideas renovadoras. Pero el fútbol argentino es muy bueno. Y en los últimos 50 años no hubo ningún rubro en la Argentina que le haya ido mejor que al fútbol. ¿Y Scaloni qué encontró en esta selección? Y bueno, un entrenador joven, humilde, educado. Hubo muchas críticas cuando lo eligieron. Yo me costaba entenderlo por la sencilla razón, yo no tenía opinión formada. ¿Por qué? Porque nunca había dirigido. Acá se lo criticaba porque no había dirigido. Raro, pero bueno. Y después hizo un trabajo brillante en la elección de los jugadores, en cómo jugar, en cómo comportarse. Yo creo que es un ejemplo para las futuras generaciones. Un tipo recontra exitoso, perfil bajo, educado, humilde. Consiguió armar un gran equipo, que los jugadores estén encolumnados en determinada dirección. Conseguir que Messi en la selección se sienta a gusto, cómodo, y que sea campeón del mundo y que juegue el mundial que jugó. 3 entrenadores brillantes, Scaloni, Bilardo y Menotti. Los 3 hicieron que el fútbol argentino llegue a lo más alto.
Y Rubén Darío Insúa y su identidad, ¿cuál es futbolística? ¿Como entrenador? Sí. Los equipos que yo dirijo generalmente no juegan como a mí me gusta. Juegan como, creo yo, pueden jugar de acuerdo a las características individuales. Y el resultado que manda. Tiene que ver con la actualidad también. Yo creo que salvo los técnicos de las selecciones, donde vos tenés para elegir lo que vos quieras, o los técnicos de los grandes clubes, donde vos tenés presupuestos altos, podés elegir también casi como vos te gustaría, en el ideal, digamos. Después la mayoría de veces tiene que adaptar. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad de lo que ves. El gusto. Si los equipos jugaran como a mí me gusta, ¿Cómo sería? Y le costaría ganar los partidos, porque a mí me gusta jugar con 3 delanteros y dos enganches clásicos. Y si vos hoy jugás de esa manera, no ganás un partido. ¿Qué 3 delanteros del fútbol argentino, si tenés que elegir, no importa en qué equipo estés, elegís? Mira, yo cuando dirigí San Lorenzo durante 2 años, en junio del 2023 lo llamamos a Salas, que estaba jugando en Palestino de Chile. Así es. Y en diciembre yo me lo encontré en una cafetería ahí en Flores, Sócrates, que voy mucho con mi familia, estaba sentado Solari, que jugaba en Defensa y Justicia. Y Maravilla Martínez yo lo había visto en Instituto. Y después los 3 los llevó Racing. Pero en el fútbol argentino hay muy buenos delanteros. Elegir 3 o 4, ¿viste? Menentiel es un buen delantero, muy buen delantero. Estos 3 que te acabo de nombrar, que coincidieron en un momento con Racing, los 3 más Juanfer Quintero. ¿Ese scouting que tiene Racing tiene que ver con el presupuesto o hay mucho proyecto atrás? Y no lo sé, no lo sé. Sí creo que el entrenador tiene un buen ojo, obvio. Costas lo había tenido a Salas, creo que en Palestino, él, y lo eligió. Tiene buen ojo, y obviamente Racing invirtió mucho dinero en esos jugadores, ¿no? Depende muchas veces de la capacidad económica que tenga. Pero bueno, cuanto más dinero tenés, más fácil el fútbol, como la vida. Totalmente. El Real Madrid, yo siempre pongo como ejemplo, medio en broma, medio en serio. No creo yo que, por ejemplo, Florentino Pérez, cuando contrató a Ronaldo, le haya ido a preguntar al entrenador, o ahora que llevó a Mbappé. Y lo mismo pasa con los grandes clubes. Sí, y el Barcelona también bajó en cuanto a lo que le estaba pasando El económicamente. otro día yo prendí la televisión y vi que en el banco del Barcelona estaba Lewandowski. Estaba en el banco. Y bueno, los clubes de Europa que tienen mucho dinero pueden hacer eso. Igual el dinero no te garantiza el éxito. Te da mayores facilidades para desarrollar la idea que vos tengas. Pero a mí me gustan los equipos que intentan jugar bien. Como cualquier entrenador, me imagino. Ahora después depende del plantel que vos tengas. Sí, yo veo que hoy en día muchas veces, cosas que yo pienso diferente, se analizan los equipos de acuerdo muchas veces a dónde recupere la pelota. Si un equipo recupera la pelota cerca de su área, generalmente hay una visión como que sería defensivo, se dice. Yo creo que es un error eso, porque vos le reducís el margen de maniobra al rival y lo pones en dificultades. Después depende de lo que hagas cuando vos tenés la pelota. Y cuanto más jugadores con buena técnica tenés o talento, más facilidad tenés para hacerle daño al rival. Ayer me llamaba uno de mis colaboradores, anoche me llamó, que había visto la tabla anual. Y me dice, mira, a veces dicen que Barraca es defensivo. Mi colaborador me llamó y me dijo, yo es cierto, la verdad que no le había prestado mucha atención. Y hubo 30 equipos. Sí. De los 30 equipos, ¿sabes cuánto de los 30 hizo más goles que Barracas? Decime el número. 2. Los 5 primeros de la tabla anual. Boca, River, Central, Racing y Argentinos Juniors. Pero ese dato pasa, ¿viste? Sí, sí. Pues si no, es defensivo, le gusta
juega a contragolpe. No, por ejemplo, Igual Barraca, el contragolpe es una hizo un solo ocasión de gol. gol igual. Pero se dice, viste, queda instalado, vos decís una cosa y se empieza a repetir, y en la memoria colectiva queda instalado como una verdad. Y dice, no, este equipo espera y contragolpea. Un solo gol hizo Barraca en el año contragolpe. Contra Banfield, en cancha de Banfield. Pero se dice, la gente escucha y cree que es verdad. Como en todos los rubros de la Argentina, ¿no? Y en cuanto al fútbol y la familia, ¿no? Algo que en tu familia está muy involucrado. ¿Qué significó para vos haber compartido equipo con tu hijo? Y también cómo, si es difícil salir a veces del rol de padre y a veces tener que ponerte en el rol de padre. Bueno, a mí no me resultó muy difícil una vez que me hice cargo del equipo, porque la verdad que Rodrigo, un pibe, entrena muy bien, se cuida, muy callado. Por ejemplo, él nunca me pregunta nada, ni de los entrenamientos, ni de cómo formar el equipo, tampoco se lo diría. Así que él a mí desde adentro me ayudó mucho con su comportamiento nada más y con su rendimiento en la cancha. Y lo que sí, ya lo he contado públicamente más de una oportunidad, cuando a mí me llamaron de Barraca, miércoles por la noche, me acuerdo. Y le agradecí, pero le dije que no. No, le agradezco. Bueno, gracias, chao, chao. Se cortó la comunicación. A los 2 días me volvieron a llamar. Y le volví a decir que no. Y bueno, no sé si ese mismo día, la segunda llamada, o al otro día me volvieron a llamar para preguntarme por qué me decía que no. ¿Viste? Hoy en día decirle que no a un equipo de fútbol argentino en primera división no es muy común. Y la verdad, me dice, ¿por qué no dice que no? Me dijo el presidente. Digo, mira, la verdad, sinceramente, yo había en varias reuniones así familiares, Rodrigo, varias veces lo escuché decir que él no quería que lo dirija yo, su papá. Y bueno, lo último que yo quería era incomodar a mi hijo. Entonces le expliqué, le digo, no, mire, la verdad, le agradezco que me han llamado, pero Rodrigo no quiere que no sentiría cómodo que yo sea el entrenador, que yo lo dirija, así que Rodrigo ya lleva 2 años en Barraca y la verdad que le iba muy bien, lo habían tratado fenómeno. Y le expliqué el motivo. Le digo, bueno, listo. Y yo sé que después los dirigentes de Barraca hablaron con él y lo convencieron, él dio el visto bueno. Si él no hubiese dicho que sí, yo no hubiese aceptado. ¿Y hoy el gol de Rodrigo se grita al doble? ¿Perdón? ¿El gol de Rodrigo se grita al doble? No, yo lo grito poco los goles, ni hablar de que tal VAR. Un par de veces grité goles y después lo anularon y dije, no lo grito más, hasta que saquen del medio. Pero Y hoy es un tema en el fútbol. pocos goles grito. Sí, tienen que ser muy importantes, ¿no? No sé, el gol que hizo Blandi hace 2 semanas atrás, que nos permitió pasar a cuarto de final en el minuto 117, creo. Ese gol lo grité. Y aparte faltaba poco, ¿viste? Pero en San Lorenzo grité 2 goles, me acuerdo, 2 clásicos. Con Boca, uno de Fernández Mercado, un golazo, una jugada bien armada. Y otra del Perro Barrio del minuto 90 y pico y lo anularon. Dije, no grito más un gol. A veces no te podés contener, pero volviendo para terminar el origen de tu pregunta, no, lo tomé con naturalidad. Aparte, el Rodrigo, viste, tiene muy buena relación con su compañero, tiene perfil bajo, entrena muy bien, así que no fue un problema para mí. Y hablando un poco de las decisiones y de todo esto, ¿cuál fue, crees, la decisión más difícil que te tocó asumir en tu carrera? Y a ver, no tengo agendado. Los entrenadores todo el tiempo tienen que estar tomando decisiones. Difícil, no sé, cuando a vos te toca estar en una final, ¿viste? Tienes que hacer un cambio. No es sencillo, pero bueno, tiene mucho que ver con el, digamos, el pre-partido, cuando vos preparás la semana, cuando vos elegís los 11, ya estás tomando una decisión importante. Y cuando vos elegís el banco de suplentes, ya estás eligiendo
el desarrollo del partido. Si va ganando, si va perdiendo, si lesiona a uno, si te expulsan a un jugador. A ver, voy a decir una que no era fácil. A mí no me resultó demasiado compleja, pero traté de tener el mayor tacto posible y creo que salió bastante bien. Que fue darle la titularidad a Batalla en San Lorenzo en lugar de Torrico. No era fácil, porque Torrico era, sí, digamos, el importante. arquero más influyente, digamos, en la historia del club, porque había ganado la Libertadores, llevaba muchos años. Pero bueno, traté de tener el mayor tacto posible. Yo igual había sido claro con ambos cuando me hice cargo del equipo, le dije que arrancamos todo el plantel de cero y un día hablé con ellos personalmente, con esos dos, porque a mí me gustaba mucho Batalla. Yo lo había visto en un sudamericano, que Argentina salió campeón en Uruguay, sub-20, que le ganó la final a Brasil, creo que con un gol de Angelito Correa. Y me gustaba. Y cuando me hice cargo, creo que la primera o la segunda práctica de fútbol, Torrico jugaba para los titulares, Batalla por el suplente, y sacó una pelota del ángulo en un córner. Que, viste, hay pequeños rasgos de un arquero que ya te muestra mucho. Y aparte potente, fuerte de pierna, viste, y me gustaba. Y bueno, arrancó atajando a Torrico, después jugó un par de partidos de Batalla, después volvió a jugar Torrico y después tenía que tomar una decisión. Y bueno, puse a Batalla y bueno, al equipo le terminó yendo bien. Y nosotros la última fecha, San Lorenzo llegó con posibilidad de clasificar un torneo internacional que en ese momento para el club era muchísimo, porque recuerdo en la primera conferencia de prensa que hice como entrenador me preguntaban por el promedio. Y faltaban 6 fechas y estábamos, creo que a 13 puntos de Atlético Tucumán, que era el último que clasificaba la Copa Sudamericana. Y bueno, ganamos creo que 5 partidos consecutivos y en la última fecha jugamos de local con Aldo Civi y el resultado era muy importante. Y como Torrico había anunciado que se retiraba del fútbol, lo puse al de titular. Y salió bien. Cerramos la nota con el gallego Insúa en una charla súper profunda y sentida, donde va a recordar su paso por San Lorenzo, nos va a hablar del vínculo emocional que lo une con el club y va a hablar de cómo, pese a las dificultades actuales, siempre pueden salir adelante. Además nos va a recordar cuál es su gran sueño, que es conquistar la Copa Libertadores como entrenador. Yendo un poco a San Lorenzo, siendo una persona sin dudas muy querida, influyente y recordada en el club, y con un presente San Lorenzo complicado en los últimos años, ¿cómo se sufría o se sufre más ahora viéndolo de afuera o en ese momento como entrenador? No, a ver, como entrenador yo la pasé muy bien. Había estado mucho tiempo sin dirigir acá en Argentina. Y en mi primer gestión habíamos tenido la suerte de salir campeón y yo volví con esa idea. Y tuvimos 2 años buenos, uno bueno y otro muy bueno. Así que la pasé bien, no sufrí para nada, al contrario. Vi en muy poco tiempo me di cuenta que había una química entre el equipo y el público que nos permitió, vuelvo a reiterar, tener un buen año en el 2022 y uno muy bueno en el 2023. Así que no sufrí para nada. En cuanto a la realidad actual, ahora tuve elecciones en el club y yo tuve 3 meses nada más con esta dirigencia actual y no me gusta opinar a la distancia. Leo, escucho,
trato de estar lo más informado, pero no quiero opinar de lo que no sé en profundidad. ¿Volverías Sí. a dirigir San Lorenzo? Y en algún momento creo que sí. Creo que en algún momento nos vamos a volver a cruzar. Lo que sí tengo una opinión formada, que San Lorenzo, como cualquiera de los clubes grandes en la Argentina, y San Lorenzo en particular, tiene una grandísima capacidad de recuperación y en momentos difíciles, como puede estar pasando ahora, institucional o económico, se va a recuperar muy rápidamente. Yo recuerdo en el 2012 también un momento muy complejo, la parte institucional, económica, y después en 2013 salió campeón y en 2014 ganó la Libertadores. Así que seguramente el club va a encontrar el camino para salir de este momento de crisis y se va a recuperar. Un club tan grande, que tiene muchos títulos, que tiene más de 80.000 socios, se recuperan muy fácilmente, digamos. ¿Y vos sos consciente de lo que significás para el hincha de San Lorenzo como una figura emblemática? Sí, me siento que he contribuido con lo que pude, con un granito de arena, primero como jugador y después como entrenador, en un club que tiene una historia muy rica. ¿Qué aprendiste quizá en San Lorenzo que no aprendiste en otro lugar? Y también con respecto a lo que decías antes, que San Lorenzo tiene un poder de recuperación que tienen los hinchas que lo hacen único. No, a ver, hay un aspecto esencial que tiene que ver con el sentimiento propio, uno lo siente. Después es un poco más complejo poder explicarlo, digamos. Cuando yo fui jugador, después San Lorenzo me transfirió y me tocó jugar en contra. Entonces, a mí me educaron de chiquito que siempre había que jugar para ganar y dirigir para ganar. Y les hice caso, aparte me lo enseñaron en San Lorenzo, a los 9 años, de los 9 años en adelante. Entonces yo jugaba primero con la camiseta estudiante, y después con la camiseta independiente, y yo quería ganar. Y después, siendo entrenador, ahí se mezclaba un aspecto propio que es el hincha con el entrenador, donde vos tenés que tomar cierta distancia. Creo que lo logré hacer a la hora de tomar decisiones o conducir o predicar con el ejemplo. No es lo mismo ser jugador que ser entrenador. Pero creo que lo disimulé bastante bien eso. Y hoy pisar el Videgaín, ¿qué te causa? Bueno, un estadio emblemático, a mí me encanta ese estadio. Yo sé que San Lorenzo va a tener que volver a Avenida La Plata, construir su estadio porque es su lugar, pero el nuevo gasómetro para mí es un templo de fútbol. Y ahí San Lorenzo volvió a recuperar el éxito. Lo inauguró creo en el 94, en el 95 salió campeón y después volvió a ganar títulos nacionales, títulos internacionales. Me encanta ese estadio. Lo único que le faltaría, el ideal para mí, esto lo digo como hincha y socio, que esta semana pagué la cuota, fui ¿hoy qué? ¿Martes? ¿Mierda? Martes. El viernes creo que fui a pagar, noviembre y diciembre. Me gustaría que se cierre, que esté cerrado. Nunca supe por qué no se terminó de cerrar digamos. los codos. Ahí. Ah, los codos. Sí. Pero el estadio es hermoso. A mí me encanta la ciudad deportiva. San Lorenzo tiene todo centralizado ahí. Fútbol profesional, fútbol amateur, tenis, básquet y todo el aspecto social, como antes tenían la Avenida La Plata. Pero es un estadio hermoso, a mí me encanta ese estadio. Muy moderno. Yo cuando volví, ahora en 2022, yo había dirigido de junio del 2012 a junio del 2003. Y después no había vuelto ahí a los vestuarios, creo, no había vuelto, nunca. Y sí, lo que me llamó la atención, el área de fútbol profesional estaba excelente. Lo único que le faltaba, que estaba cuando yo era entrenador en mi primera gestión, era la concentración ahí abajo de la tribuna, que era una maravilla.
te permitía concentrarte en los partidos, hacer doble turno. Cuando vos viajabas, venías del interior o del exterior, descansar ahí. Pero después sí me llamó mucho la atención positivamente la organización y la infraestructura que tenía San Lorenzo en el área de fútbol profesional. El estadio, el campo de juego hermoso, los vestuarios, el gimnasio, el campo de juego, de entrenamiento, la sala de video, muy moderno, que no existía eso cuando yo estuve en mi primer gestión. Y para cerrar, después de tantos años vinculado al fútbol, ¿qué te sigue inspirando día a día para seguir metido en este gran ambiente? Bueno, la pasión. A mí el fútbol, para mí no es un trabajo ni un negocio. Me apasiona antes cuando era joven jugarlo y después cuando me di cuenta que estaba grande, no tan grande porque me retiré a los 34. Me dediqué a estudiar para ser entrenador. Y me apasiona levantarme en la mañana, ir a entrenar, programar la semana, los partidos, estudiar, investigar. Yo no creo eso de cuando vos terminás de jugar te la sabes todas, nada. Ahí empezás de cero nuevo. Cuando sos entrenador tenés que estudiar, capacitarte, investigar. En esta parte de la charla, vos cuando me preguntaste el tema de la cantidad de equipos, yo eso lo investigué. Entonces me preocupaba entender por qué acá en Argentina se jugaba nada más que en 2 provincias y en las grandes potencias en todo el país. Eso lo estudié, lo investigué, busqué información. Y ahora que soy entrenador, lo mismo. Me gusta ver los partidos, analizar a veces cotejo. Hoy la tecnología te permite. Yo a veces durante una semana pongo determinados mundiales o determinados equipos y los cotejo. Estas últimas semanas, estos últimos 2 meses, puse varios partidos del Mundial del 70, que fue un mundial extraordinario, que lo ganó Brasil, y después cotejé. A mí siempre, cuando hice el curso de entrenador, estudié la escuela del Ajax, de Holanda, que produjo una revolución a principios de la década del 70. Y me puse a ver varios videos viejos del Ajax y veía qué cosas podía hacer el Ajax en ese momento, que se puede hacer hoy y qué cosas no se pueden hacer hoy. Y me gusta, lo hago habitualmente, miro 10 años atrás, 10 años o 20 años atrás, o el Mundial que ganó Argentina, o grandes equipos de Mezclando Argentina. conceptos. Claro, coteja, porque hoy hay menos tiempo para pensar y menos espacio para maniobrar. Por eso cada vez es más importante la técnica, el talento. Por eso los jugadores que tienen esas cualidades cada vez son más caros. Y cotejar eso para ver qué cosas puedes hacer y qué cosas del rival te permite o no. Que yo creo que hoy es un rasgo distintivo del fútbol argentino. Muchos equipos del fútbol argentino no te permiten hacer cosas que yo sí veo que hacen los grandes equipos en las mejores ligas del mundo. Y por último, ¿te queda algún sueño pendiente? No, todos los días, viste, uno renueva un sueño que es, en el caso mío, me gustaría ganar la Copa Libertadores como entrenador. ¿Con cualquier equipo o San Lorenzo? En San Lorenzo tuve la suerte de ganar la Sudamericana. No estaría mal ganar la Libertadores. Pero bueno, yo siendo técnico Barcelona-Ecuador, llegamos a la final. Estar en ese partido no es poca cosa, ¿viste? Sin dudas. Bueno, muchas gracias Rubén y todos los éxitos. Gracias a ustedes por haberme hecho esta nota. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.